El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hemos escuchado la palabra de Dios de este domingo y el libro del Eclesiastés empezaba con esta frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, vacío. En el Perú se dice, es una vaina, nada, sin importancia, ¿no? ¿Qué saca el hombre? ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? Pues Dios nos recuerda con esta palabra que estamos equivocados en poner como más importante en la vida los bienes pasajeros y limitados de este mundo, pensando que cuanto más tengamos, más felices vamos a ser. Es una equivocación, es un error. Si solo buscamos las satisfacciones que se obtienen en esta vida, nos vamos a encontrar con vacío, insatisfacción y desilusión. Todo es vanidad y vaciedad si no vivimos mirando a la eternidad. Por eso también hemos escuchado otra palabra del Señor en la carta a los Colosenses, que decía: ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. No pretende el Señor que nos desentendamos de las obras buenas que tenemos que hacer aquí en la tierra, ni de los deberes propios de nuestro trabajo de cada día, porque al que trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, pues eso es bueno, claro. Ya nos dice el Señor: el que no trabaje, que no coma. O sea, el Señor no va contra el trabajo en la palabra de este domingo, sino que va contra aquellos que
solo viven para las cosas de este mundo, sin tener en cuenta a Dios y sin tener en cuenta a los demás. El creyente en Cristo, todo lo que hace y todo lo que le sucede, pues lo ve a la luz de Cristo, a la luz de la fe en el Señor. El creyente no vive como si lo de la tierra fuera lo más importante. No piensa solo en su cuerpo, sino también en su alma. Porque no es vida solo lo que tenemos en este mundo, sino que el Señor nos ha creado para el cielo, para la vida eterna. Y por lo tanto, el creyente no es una persona materialista, que solo vive pensando en las cosas de este mundo. El Papa León esta mañana en Roma, en el jubileo de los jóvenes, pues le ha dicho a los jóvenes esto que les voy a leer. Y les decía el Papa a 1 millón de jóvenes que se habían reunido allí de 47 países del mundo, ¿no? La plenitud de nuestra existencia no depende de lo que acumulamos ni de lo que poseemos, más bien está unida a aquello que sabemos acoger y compartir con alegría. Comprar, acumular, consumir no es suficiente. Necesitamos alzar los ojos, mirar a lo alto, a las cosas del cielo, como nos dice San Pablo, para darnos cuenta que todo tiene sentido entre las realidades del mundo solo en la medida en que sirve para unirnos a Dios y a los hermanos en la caridad. Las palabras del Papa dirigidas a los jóvenes, que sirven pues también para los que somos menos jóvenes, para todos los que escuchamos la palabra de Dios de este domingo. No basta lo material, no basta lo material. Hay que aspirar a las cosas del cielo. Jesús nos enseña cuál debe ser la actitud de un verdadero creyente respecto a los bienes materiales. Y dice el Señor en el Evangelio, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza no es la que se guarda, sino la que se reparte. Jesús nos recuerda que ni la vida ni la felicidad se compran con los bienes materiales. Y por otro lado, Jesús, en la parábola que dice hoy en el Evangelio, censura, denuncia, condena al rico, no por ser rico, no porque fuera rico, sino porque es un necio, no sabe, es un necio, solo piensa en sí mismo, es un tremendo egoísta, no piensa en ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados, ni piensa en la eternidad. Piensa que va a vivir aquí toda la vida. Tengo para muchos años, ahora darme la gran vida. A vivir tumbado, como a veces hacen tantos jóvenes que se mantienen tumbados en sus camas, sin ayudar nada a sus padres, sin hacer nada en su casa, como si sus padres tuvieran que ser sus criados, tumbados. Me tumbaré, comeré, beberé, la pasaré bien y ahí está, para eso voy a vivir. Y como tengo para muchos años, ni siquiera tengo que trabajar. Es un plan de vida bien bueno, ¿verdad? Y el Señor le dice, pero qué necio eres, pero qué tonto eres.
Esta noche te van a pedir la vida, esta noche mismo. ¿Tú piensas vivir aquí por siempre? No, tenemos que morir. Tenemos que morir. Entonces piensa en eso, piensa en la eternidad. Jesús quiere en el Evangelio que seamos ricos ante Dios. Censura al rico de la parábola porque no es rico ante Dios, porque atesora para sí mismo. Tremendo egoísta, ¿no? ¿Y qué es ser rico ante Dios? Pues nos lo dice también la palabra de Dios de hoy en la carta a los Colosenses. Ser rico ante Dios es vivir con Cristo, en Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios, dice San Pablo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién es mi vida? ¿Qué es mi vida? Porque a veces decimos, ay, mis hijos son mi vida. Yo vivo para trabajar. No, mi vida es el deporte. Mi vida, que llegue pronto el sábado y el domingo para no hacer nada. Esa es mi vida. ¿Quién es tu vida? ¿Qué cosa es tu vida? Y dice la palabra de Dios, nuestra vida tiene que ser Cristo, Cristo. Para el buen cristiano, Cristo es su vida. Jesucristo domina su pensamiento, es la razón de su vivir. El creyente pone su mente, su corazón, sus afectos, no en las vanidades de la tierra, que no satisfacen, sino en Cristo. ¿Qué es ser rico ante Dios? Nos lo dice también la palabra de Dios de hoy. Que vivamos unidos a Cristo dando muerte a todo lo terreno que hay en nosotros. Y el apóstol dice algunas cosas concretas. La fornicación, la impureza, son pecados sexuales, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Dice el Señor, es una idolatría. ¿Por qué? Pues porque la codicia es un deseo inmoderado de tener más y más, sin saciarse nunca, ni cansarse de desear más y más. Es una especie de idolatría, porque colocamos en el puesto que solo le corresponde a Dios, colocamos ese deseo de tener más y más, de consumir, de comprar. Es una idolatría, porque le damos una especie de culto a ese deseo inmoderado. Ser rico para Dios es que no sigamos engañándonos unos a otros. Cada uno cosechará lo que haya sembrado en esta vida y nadie se verá libre de las consecuencias del pecado si no se arrepiente y cambia. Ser rico para Dios es que nos despojemos del hombre viejo, con sus obras malas, sus pecados, que nos despojemos de su manera de pensar egoísta y materialista, que nos despojemos pues de vivir solo para este mundo, para los placeres de este mundo, en darnos buena vida a costa a veces incluso de los demás. Ser ricos para Dios es que nos revistamos del hombre nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador, que tengamos un modo nuevo de vivir más espiritual, buscando al Señor y pensando en la vida después de la muerte.
pensando en la vida que nos espera después de la muerte, que puede ser vida de felicidad y de gloria o de condenación eterna, si en esta vida pues no cuidamos la fe y el amor al Señor y a los demás. El Papa León también hacía un breve programa ante los jóvenes que nos sirve también a nosotros para mantenernos unidos a Jesús y permanecer en su amistad siempre, cultivándola. ¿Cómo podemos estar unidos al Señor? Cultivando esa amistad con Cristo. Y decía el Papa, con la oración, la adoración eucarística, la comunión eucarística, cuando participamos en la Santa Misa, llegando puntuales. Hoy he observado que muchos han llegado ya tarde a misa. Hay que cuidar la misa, hay que venir a tiempo, un poco antes de que comience, porque es al Señor al que acudimos. Llegar pronto a misa es una señal de respeto y de amor al Señor. Además, no cumplimos el precepto de la Iglesia si llegamos tarde a misa, porque el precepto de la Iglesia es bien claro, ¿no? Ir a misa entera, todos los domingos y fiestas de guardar. Y misa entera significa estar ya presente cuando dice el sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comienza la misa. Y cuando acaba, pueden ir en paz. Que no se mueva alguno que no ha acabado todavía la misa. Ahí es donde acaba la misa. Entonces, claro, a la misa no tenemos que venir solo por cumplir, sino por amor al Señor. Cuando uno ama, cuida los detalles, cuida los detalles. Si tú quedas con tu enamorada a las 7 de la noche, estás antes esperándola, si hace falta. No se te ocurre ir media hora más tarde, porque entonces tu enamorada dirá, si esto lo hace ahora que somos enamorados, si algún día nos casamos, no sé de nada para él. Y muy bien pensado, claro, yo me buscaría otro enamorado, sí. Claro, el amor busca el detalle, ama el detalle, porque el amor se muestra en los detalles. Pues el Papa nos invita a eso, a vivir unidos al Señor, también en la celebración de la Santa Misa, en la confesión frecuente, y ejerciendo la caridad generosa, las buenas obras, por amor a Dios, por amor a los demás, como nos han enseñado los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Este pequeño programa del Papa León, pues apliquémoslo también nosotros. Y terminaba el Santo Padre diciendo, aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén cada uno de ustedes, no se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio en ustedes mismos y a su alrededor. Pues que el Señor nos conceda esa gracia de ser y de vivir siendo ricos para Él. Que así sea.